Me tiró vino encima y me llamó perdedor, pero cuando la miré, se dio cuenta de su error. Dime una cosa, Lena, dije, dejando las pinzas lentamente. ¿Coqueteas con tanta intensidad con Mark cuando no estoy cerca? ¿O es que el vino de hoy es especialmente fuerte? Se quedó helada por un segundo, y luego inclinó la cabeza con esa sonrisita que reserva para sus actuaciones en público. ¿Coquetear? Su voz se alzó de forma teatral. Vaya, David, eso es exagerar, incluso para ti. Podía sentir las miradas volviéndose hacia nosotros, amigos con las costillas a medio masticar, la cerveza a medio camino de los labios. El sol de verano todavía colgaba dorado sobre la valla, pero el aire se había enfriado con la atención. Estabas prácticamente en su regazo, dije, dando un paso adelante, con la voz firme pero baja, susurrando como adolescentes en una fiesta de pijamas. ¿Quieres decirme que es tan gracioso que no puedes decirlo en voz alta delante de tu marido? Sus ojos brillaron, desafiándome. Es que Mark es realmente divertido para hablar. Quizá deberías intentarlo alguna vez. Ese dolió, y vio el impacto. Mark, mi mejor amigo desde la universidad, desvió la mirada y murmuró, oye, quizá deberíamos. No interrumpí bruscamente, sin apartar los ojos de ella. ¿Quiere un numerito? Pues démosle uno. Lena soltó una risa sombría y bebió un sorbo de su vino como una reina viendo una riña de campesinos. Estás creando un problema de la nada otra vez, David. Es agotador. Que tú eres agotadora, repliqué. Siempre actuando. Siempre necesitando un escenario. Solo por una vez, me gustaría tener una reunión sin que la conviertas en una maldita audición de teatro. Eso fue la gota que colmó el vaso. Su sonrisa se desvaneció. ¿Quieres drama?, dijo, levantando su copa. Aquí tienes tu gran final. Y entonces, sin pestañear, me arrojó el vino a la cara. Jadeos. Un fuerte y húmedo salpicón contra mi pecho, el rojo goteando de mi barbilla. La multitud se quedó en silencio. Mark retrocedió como si quisiera desaparecer en el césped. Lentamente, me limpié la cara con el bajo de mi camiseta, luego levanté la vista y clavé mis ojos en los suyos. No estaba enojado, ni conmocionado. Simplemente. Se acabó. Finalmente lo hiciste, dije, claro y tranquilo. Has demostrado que eres exactamente la persona en la que temía que te estuvieras convirtiendo. Su rostro se contrajo, apenas ocultando la grieta detrás de la bravuconería. No te atrevas a darle la vuelta a esto, espetó. Eres un inseguro, un controlador, un patético, siempre vigilando con quien hablo como un vigilante de pasillo acabado. Y sin embargo, dije, señalando el silencio atónito a nuestro alrededor, soy yo con quien la gente está asintiendo ahora mismo. Míralos, Lena. Lo vieron. No puedes manipular esto. Su mirada se desvió hacia nuestros amigos. Miradas vacías, movimientos incómodos. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera Mark. Tú no eres la víctima aquí, continué. Y no puedes pintarme como el marido loco solo porque te pillaron faltándome al respeto en mi propio patio. Abrió la boca, y luego la cerró. Vete, dije, más bajo ahora. O quédate y sigue hablando. Solo que sepas que, sea cual sea la historia que cuentes más tarde, este preciso instante es el momento que la gente recordará, no la versión que publicarás mañana. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones resonando en el pavimento, cerrando la puerta lateral detrás de ella con tanta fuerza que el pestillo rebotó. Me quedé allí, goteando rojo y sin pestañear ni una vez. Mark levantó la vista, sus ojos moviéndose nerviosamente. Dave, yo no quería. No, dije, plano y definitivo. Me volví hacia la parrilla, cogí las pinzas de nuevo y di la vuelta a las hamburguesas como si fuera una noche cualquiera. Al punto, ¿verdad? Algunas personas se rieron, vacilantes al principio, luego más. La música comenzó de nuevo. Yo no me reí. Por dentro, algo viejo acababa de morir, y algo frío, afilado y silencioso estaba tomando su lugar. Durante los últimos 8 años, yo fui el estable. El proveedor. El tipo que enviaba flores los miércoles sin motivo. El que apagaba el fútbol para ver sus dramas criminales.
El que se mordía la lengua en las fiestas incluso cuando ella pulsaba todos mis botones. Ese hombre se consumió en el segundo en que el vino golpeó mi cara. Ahora tenía un nuevo objetivo. Reunir la verdad. Irme con dignidad. Y Lena no tenía ni idea de que esa noche era solo el acto de apertura. A la mañana siguiente, la casa olía a crema de vainilla y a negación. Lena estaba en la cocina, vistiendo mi vieja sudadera de la universidad, suave de tantos lavados, con las mangas demasiado largas para sus brazos. Tarareaba una canción pop en voz baja, revolviendo azúcar en su café como si no me hubiera humillado delante de una docena de personas apenas 12 horas antes. Yo permanecía en silencio en el umbral de la puerta, observando. Se dio cuenta de mi presencia, me lanzó una mirada perezosa por encima del hombro y dijo, «Buenos días». No respondí. Solo la miré, sin saber si todavía estaba soñando. Tomó un sorbo y se apoyó en la encimera. Si esperas una disculpa, dijo, vas a esperar mucho tiempo. Todavía nada de mi parte. Lena inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos. Oh, ¿vamos? ¿De verdad vamos a aplicar la ley del hielo ahora? Solo estoy tratando de entender, dije finalmente. ¿Qué crees exactamente que pasó anoche? Ella resopló, luego pasó a mi lado hacia la sala de estar, con la taza todavía en la mano como si fuera un accesorio en su obra. Te pusiste en ridículo, gritó delante de nuestros amigos. Quiero decir, en serio, David, ¿acusarme como un marido celoso de comedia de situación? ¿En qué estabas pensando? La seguí lentamente. ¿En qué estaba pensando? Mi voz era baja, más tensa de lo que quería. Estabas colgada de Mark, susurrando, riendo. ¿Acaso viste cómo se veía? Se giró, con una expresión de puro teatro en su rostro, ofendida, incrédula, una clase magistral de victimismo. Vaya, así que ahora no se me permite divertirme, hablar con la gente. Pedí un respeto básico, dije. Me tiraste vino a la cara. Oh, por favor, espetó, dejando finalmente la taza. Me provocaste. Prácticamente echabas espuma por la boca. Todos vieron lo inestable que estabas. Te humillaste a ti mismo, David. Fue entonces cuando me di cuenta. No estaba negando las acciones. Estaba negando el contexto. No se estaba disculpando por lo que hizo. Estaba reescribiendo el guión. En su versión, yo era el agresor. Ella era la esposa incomprendida, acorralada por un hombre controlador. Y lo peor de todo, se lo creía. Cogió su teléfono, sus pulgares danzando. Mark me escribió para ver cómo estaba, dijo que se sentía fatal por tu arrebato. Casi me río. ¿Arrebato? Yo había hablado con calma. Una frase, quizá dos, y ella había explotado como un volcán. Y ahora estaba aquí, retorciendo toda la narrativa en una actuación que podía vender. ¿De verdad vas a seguir con eso?, pregunté en voz baja. ¿Con que yo perdí el control? Ni siquiera levantó la vista. Lo que te ayude a dormir. Por un momento, la habitación dio vueltas. Vi el futuro que ella estaba construyendo. Uno en el que yo era el marido desquiciado, el acusador paranoico, el hombre emocionalmente inestable que llevaba a su pobre y paciente esposa a la soledad. Y me di cuenta de algo escalofriante. Si no hacía algo real, algo innegable, ella me enterraría en esa mentira. Me convertiría en el villano de mi propia historia. Dejó el teléfono y me miró, con la expresión suavizada. Podemos superarlo, ¿sabes? Simplemente déjalo estar. No vale la pena alargarlo. La miré, la forma familiar de su cuerpo de pie en la casa que construimos juntos, y no reconocí ni una sola cosa. Esto no era un malentendido. Era una estrategia. Asentí lentamente, pasé a su lado hacia las escaleras y dije, tienes razón. Ella parpadeó. Espera, ¿qué? Necesito tiempo, dije. Solo un día o dos para aclarar mi cabeza. Sonrió débilmente, aliviada. Pero en el fondo, algo mucho más frío había echado raíces. Ella pensaba que esto había terminado. Pensaba que había ganado, y yo iba a dejar que lo creyera, solo el tiempo suficiente. El duelo no siempre se anuncia.
A veces se cuela silenciosamente con pasos suaves en el pasillo o en la forma en que el café sabe ligeramente diferente porque no has vuelto a dormir. Durante 3 días, Lena se movió como un péndulo, oscilando salvajemente entre la culpa lacrimógena y el desvío glacial. Una mañana, la encontré acurrucada en el sofá, con una manta sobre los hombros, el rímel corrido por una mejilla. Me miró como una niña, con la voz temblorosa. No sé por qué hice eso, susurró. Es como si algo se apoderara de mí. No era yo misma. Yo estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados. Sorbió por la nariz y continuó, últimamente pareces tan distante. Como si estuvieras a medias aquí, a medias en otro lugar. Supongo que solo necesitaba atención. Solo quería sentirme vista. Así es como funcionaba ahora. Llorar la disculpa, pero nunca decir las palabras. Convertir la culpa en una sutil acusación. Hacer de mi calma una crueldad. Y luego, al día siguiente, entré en la cocina y ni siquiera levantó la vista, simplemente se quedó junto a la estufa volteando huevos en silencio como si nunca hubiera pasado nada. No dije nada. Ella no dijo nada. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de estática. Cada mirada estaba cargada. Cada silencio era demasiado largo. La casa misma se había convertido en un escenario. En cada habitación, una escena donde se esperaba que yo interpretara al villano en un guión que no escribí. ¿Todavía crees que te engañé?, preguntó esa noche, su voz plana, los ojos fijos en la televisión. Hice una pausa, sin saber si realmente quería una respuesta. ¿Tú lo crees?, pregunté finalmente. Entonces se giró, con los ojos afilados. Así que eso es un sí. ¿Crees que soy ese tipo de persona? No respondí. No era necesario. Cogió el mando, apagó la pantalla y se levantó. Siempre haces esto. Te alejas y luego actúas como si fueras la víctima. Tal vez si estuvieras presente por una vez, no tendría que buscar atención en otra parte. Ahí estaba. La lenta inversión, la reescritura cuidadosamente elaborada donde ella se convertía en la esposa desatendida y yo, en el frío extraño. La vi salir de la habitación, sus pasos pesados, ensayados. Me recosté, respirando lentamente. Tenía razón en una cosa. Me estaba alejando, pero no por castigo, sino por preservación. Cada palabra que salía de su boca se había convertido en una prueba. Cada acto de amabilidad, en una preparación para el siguiente chantaje emocional. Una vez creí que este hogar que construimos juntos era un refugio. Ahora se sentía como una sala de espejos donde nada era del todo real y cada reflejo distorsionaba la verdad. Aún así, no la confronté. Todavía no. En su lugar, observé. Estudié el patrón, como la forma en que ahora mantenía su teléfono boca abajo. La vacilación de medio segundo antes de responder a los mensajes. El silencio cuando surgía el nombre de Mark, que no era a menudo, pero nunca era casual cuando lo hacía. Estaba construyendo su versión de los hechos ladrillo a ladrillo. Una versión en la que ella era la compañera incomprendida, agobiada por un hombre que no escuchaba, no se preocupaba, no la veía. Pero yo la veía. Lo veía todo. Simplemente no estaba mostrando mis cartas todavía. Dejaría que creyera que la niebla todavía funcionaba. Dejaría que pensara que jugaba al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Porque pronto se daría cuenta de que yo ya había hecho mi movimiento. Fue un jueves por la noche cuando llamaron a la puerta. No un mensaje, no una llamada, solo un golpe suave y vacilante en la puerta principal, como si alguien no estuviera seguro de estar listo para enfrentar lo que esperaba al otro lado. Abrí y allí estaba Mark. Sus ojos lo dijeron todo antes de que su boca pudiera articular palabra. Parecía más pequeño, como si el peso del secreto lo hubiera comprimido centímetro a centímetro. Hola, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Dejé que el silencio se prolongara un momento, y luego me hice a un lado. Entró lentamente, como si la propia casa pudiera morderlo. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta, los hombros encogidos contra algo más que la brisa de finales de verano. No le ofrecí una bebida, no le pregunté cómo estaba. Se quedó en medio de la sala de estar, miró a su alrededor como si esperara que Lena bajara las escaleras y dijo, ¿no está? Está fuera, respondí.
Volverá en 1 hora. Asintió, tragó saliva con fuerza y se dejó caer en el borde del sofá como si le doliera sentarse. No iba a decir nada, comenzó. Me dije a mí mismo que solo fue un error. Algo que se fue de las manos. Pero ya no puedo soportarlo, tío. No dije nada. Solo me apoyé contra la pared y lo observé retorcerse. No lo planeé, dijo rápidamente, con los ojos clavados en los míos. No lo hicimos. Al principio, solo eran mensajes de texto. Conversaciones nocturnas. Dijo que habías dejado de fijarte en ella. Dijo que se sentía invisible. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era un cliché tan grande. ¿Y tú decidiste ayudarla a sentirse vista?, pregunté. El rostro de Mark se sonrojó. No fue así. Simplemente sucedió. ¿Sucedió?, parpadeó. ¿Qué? Esa noche dije, en la barbacoa. ¿Crees que no me di cuenta? La forma en que se apoyaba en ti. La forma en que la dejabas. Mark se frotó la cara como si pudiera limpiarse la vergüenza. Te juro que no quería esto. Ella vino a mí primero. Me despegué de la pared y me acerqué. Déjame adivinar. Dijo que ella y yo estábamos prácticamente acabados. ¿Que solo vivíamos juntos ahora? Que soy frío, distante, sin amor. Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Te dijo que todavía dormimos en la misma cama? ¿Que todavía le llevo el café cada mañana? ¿Que había estado planeando una escapada de fin de semana antes de todo esto? Los ojos de Mark se llenaron de algo feo. Culpa, tal vez, o el comienzo de una comprensión real. No lo sabía, murmuró. No dije, tranquilo pero firme. No preguntaste. Dejó caer la cabeza entre las manos. La cagué, tío. Sé que lo hice. No pido perdón. Solo pensé que deberías saber la verdad. Dejé que eso flotara en el aire durante unos largos segundos. Luego me acerqué a la estantería, saqué un bloc de notas y lo coloqué en la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Estoy documentando, dije. Nombres, fechas, conversaciones. Cualquier cosa que estés dispuesto a darme. Extraoficialmente. Mark me miró, atónito. Espera, ¿estás? Dijiste que querías arreglarlo, interrumpí. Aquí tienes tu oportunidad. Miró el bloc de notas, y luego a mí. Sus hombros se hundieron aún más. Te ayudaré, dijo en voz baja. Te debo eso. No corregí. Me debes mucho más que eso. Pero esto. Esto es un comienzo. Mark asintió, cogió el bolígrafo y comenzó a escribir. Y en ese momento, algo cambió. El hombre que me traicionó ahora me estaba ayudando a desmantelar la mentira que él ayudó a construir. Todavía no se daba cuenta, pero acababa de cambiar de bando. Y Lena, no tenía ni idea de que su pequeño secreto acababa de ser entregado, firmado, sellado y pronto, listo para ser revelado. La casa estaba en silencio esa noche. No tensa, no hostil, simplemente silenciosa, como un teatro después del último acto. Lena se había ido a la cama horas antes. La puerta se cerró con una suavidad deliberada, como si fingiera que todo dentro de ella todavía estaba intacto. No la seguí. En su lugar, me senté en mi estudio, la única habitación de la casa que todavía se sentía intacta por las mentiras, y abrí un cuaderno nuevo. El bolígrafo se sentía más pesado de lo habitual. O tal vez era solo el momento. No escribía como un hombre que intenta procesar el dolor. Escribía como un contable que suma años de deudas que finalmente vencen. Empecé con nombres, fechas, la cronología que Mark me había dado, cotejándola con recuerdos que no me había atrevido a examinar hasta ahora. Las noches tardías que ella decía que eran eventos de networking. Los viajes de trabajo sin itinerario publicado. El cambio repentino de perfume. Las excusas demasiado endebles para cuestionarlas en su momento. Las enumeré todas. Sin emoción, solo hechos. Esto no era para terapia. Esto era evidencia. Había pasado meses, quizás años, diciéndome a mí mismo que estaba imaginando cosas.
Que cuestionarla era volverse paranoico. Que la confianza significaba silencio. Que los buenos maridos no interrogan, soportan. Pero ahora sabía la verdad. La página se llenó lenta pero constantemente. El acto de escribir era extrañamente calmante. Como si cada línea ayudara a levantar un peso invisible de mi pecho. No me había roto. Me había liberado. Para la medianoche, tenía 10 páginas. Me recliné en la silla, el suave crujido resonando más fuerte de lo esperado. Afuera, el viento había arreciado, rozando el cristal de la ventana como un recordatorio de que el mundo sigue moviéndose, con o sin tormenta. En el escritorio había un viejo marco de fotos. Lena y yo en nuestro 5º aniversario, abrazados en un viñedo en Senoume. Recuerdo ese día. Ella estaba radiante. Yo era estúpidamente feliz. Y sin embargo, incluso en la foto, ahora podía verlo. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. ¿Cuánto tiempo había sido yo el único que lo intentaba? Puse el marco boca abajo, con la cara contra la madera. No era rabia lo que sentía. Ya no. Era una extraña clase de paz. Porque ahora tenía un propósito. No para recuperarla. No para gritar o acusar, sino para prepararme. ¿Con control? Con dignidad. Esto no era venganza. Era amor propio escrito línea por línea con tinta negra. Miré la hora. Casi las 2 de la mañana. Guardé el cuaderno bajo llave en el cajón inferior del archivador, donde vivían viejos registros de impuestos y garantías. Nadie buscaría allí. Luego apagué la luz y caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados. Las sábanas estaban frías, la cama intacta desde que mi madre nos visitó la primavera pasada. Me acosté completamente vestido, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando el ventilador del techo girar lentamente. No lloré, no porque no me doliera, sino porque la claridad tiene una forma de secar tus lágrimas antes de que caigan. Mañana, sonreiría cuando Lena sonriera. Prepararía mi café, le daría un beso en la mejilla, interpretaría mi papel. Pero ahora, yo tenía mi propio secreto. Y venía con marcas de tiempo. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Sin sueños, sin descanso, solo esa extraña claridad que llega después de una tormenta, cuando el suelo todavía está empapado pero el cielo empieza a fingir que no ha pasado nada. Me vestí como cualquier otro martes. Pantalones de vestir, camisa planchada, reloj bien abrochado. Incluso me puse una colonia que no había tocado en meses. No por ella, por mí. Cuando entré en la cocina, Lena ya estaba allí, descalza, vistiendo una bata que solía ser mía, tarareando desafinadamente mientras volteaba tortitas. Se giró al oír mis pasos, sus ojos se abrieron ligeramente. No sorprendida exactamente, solo confundida. No había ido a la cama, y no había ofrecido una explicación. Buenos días, dijo, excesivamente alegre. He hecho el desayuno. Su tono tenía esa inflexión entrecortada, como si quisiera que este momento pareciera casual, acogedor, como si estuviéramos bien. Sonreí. No del tipo forzado, ni amargo, ni burlón, solo lo suficientemente cálido para ser creíble. Huele bien, dije, y le di un beso en la mejilla. Ella se estremeció. Solo un destello, pero estaba ahí. Serví café, me senté frente a ella y comí 2 tortitas sin decir mucho. Cada vez que levantaba la vista, ella me estaba observando, estudiando mi rostro como si no lo reconociera. ¿Cómo dormiste?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Otro destello de confusión. Yo unté mantequilla en mi tostada. Ella untó mantequilla en su mentira. Mira, sobre la otra noche comenzó, dejando suavemente su tenedor. Sé que las cosas se pusieron tensas. No debería haber estallado así. Solo estaba cansada y me sentía acorralada. Extendió la mano sobre la mesa para coger la mía. La dejé. Creo que nos perdimos de vista en algún punto en medio de todo este ruido, dijo, con los ojos llorosos lo justo para parecer sincera. Pero quiero arreglarlo. Si tú quieres arreglarlo. Asentí lentamente. ¿Lo quiero? Esa fue la mentira más grande que había dicho en todo el año.
Ella sonrió ampliamente, aliviada, como si pensara que la prueba había terminado, como si creyera que la hoja de respuestas estaba de nuevo en sus manos. Limpiamos juntos. Se rió de uno de mis viejos chistes, de esos que antes le hacían poner los ojos en blanco. La dejé apoyarse en mí mientras lavaba los platos. Incluso le aparté un mechón de pelo húmedo de la mejilla. Todo era tan fácil, pero por dentro yo estaba en otro lugar. No era perdón. Era una actuación. Porque cuando alguien quiere creer una mentira, no luchas contra ellos. La alimentas. Dejas que se sientan cómodos de nuevo. Dejas que reconstruyan la ilusión. Y luego, te lo llevas todo. Mientras se preparaba para su día, le di un beso en la frente y le dije que trabajaría hasta tarde. Ella me sonrió, con los ojos brillantes de falsa esperanza. Tómate tu tiempo. Estaré aquí. Asentí, cogí mi maletín y salí por la puerta principal. Pero no iba a trabajar. Y Lena no solo estaba esperando en una casa. Estaba esperando en el capítulo final de una historia que todavía creía que estaba escribiendo. La cafetería estaba casi vacía, salvo por el barista con auriculares y una mujer que tecleaba agresivamente en su portátil junto a la ventana. Era el tipo de lugar donde a los secretos les gusta esconderse, iluminación tenue, mesas de madera desconchada y una máquina de espresso que siseaba lo suficientemente fuerte como para ahogar la culpa. Mark estaba sentado en el reservado del fondo, sus ojos ya se movían hacia la puerta antes de que yo entrara. Tenía las manos envueltas alrededor de un vaso de papel, sin beber, solo sosteniéndolo como si fuera lo único cálido que le quedaba en la vida. Me deslicé en el asiento frente a él. Te agradezco que hayas venido, dijo rápidamente, con nerviosismo. No respondí de inmediato. Me quité el abrigo, lo doblé a mi lado y me recliné. Tranquilo, controlado. ¿Trajiste lo que te pedí? Asintió, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña pila de mensajes de texto impresos y registros de calendario. Nada demasiado incriminatorio todavía, pero suficiente para trazar un patrón. Noches tardías, reuniones superpuestas, excusas vagas. Un rastro de migas de pan. Las deslicé en mi maletín sin comentar. Mark tragó saliva con fuerza. Ella no sabe que estoy aquí. Si Lena se entera. No lo hará, dije rotundamente. A menos que decidas contárselo. Se quedó en silencio. Dejé que el silencio se prolongara. Dejé que hiciera el trabajo. Después de un rato, preguntó, ¿y cuál es tu objetivo final aquí? Tomé un sorbo de mi café, aunque ya se había enfriado. Los tribunales. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿vas a hacer esto público? No público, corregí. ¿Legal? Mark bajó la vista a su vaso. David, esto no debería haber pasado. Ella no paraba de decir que te iba a dejar, que solo necesitaba tiempo. Levanté una ceja. Curioso, a mí me dijo que estábamos más fuertes que nunca. Mintió, dijo, casi a la defensiva. A los dos. No, dije, golpeando una vez la mesa con el dedo. A ti te dijo lo que querías oír. A mí no me dijo nada porque pensó que no merecía la verdad. Eso lo calló. Metí la mano en el bolsillo y saqué una hoja de papel doblada, una lista, nombres, fechas, notas aproximadas sobre dónde estaban, las horas en que se encontraron. El propio horario de Mark ayudó a conectar los puntos. Se la deslicé. Quiero que verifiques todo lo que reconozcas. Tacha lo que esté mal. Rodea con un círculo lo que recuerdes claramente. Dudó. ¿Esto va a acabar con ella? Mantuve su mirada. Va a acabar con su versión de mí. No preguntó qué significaba eso. Quizás porque ya lo sabía. Mark cogió el papel, lo miró durante un largo rato, y luego sacó un bolígrafo de su chaqueta. Sus hombros se hundieron más con cada marca que hacía. Al final, parecía un hombre grabando su propio nombre en una confesión. Me lo devolvió, con los ojos cansados. ¿Qué pasa ahora? Esperamos, dije, guardándolo. Y cuando vuelva arrastrándose a tu apartamento, fingiendo que todo esto nunca pasó, la dejas entrar. Su mandíbula se tensó. ¿Quieres que le tienda una trampa? Quiero que se muestre tal como es, dije, frío como el hielo.
Y lo quiero grabado. Parecía enfermo. Joder. Me incliné hacia adelante. Tú no eres inocente aquí, Mark. No puedes acobardarte ante las consecuencias cuando ayudaste a crear el fuego. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. Me levanté, me puse el abrigo y cogí mi maletín. Una cosa más dije. Cuando suceda, cuando venga a ti, no la guíes. No digas nada fuera de lo común. Simplemente deja que sea ella misma. Mark asintió lentamente. ¿Y qué saco yo de esto? Le dirigí una mirada. Cierre, dije. Y la oportunidad de dejar de fingir que eres la víctima. Luego salí, dejando que la puerta de la cafetería se cerrara detrás de mí. Afuera, el viento había vuelto a soplar, cortando contra mi abrigo. Pero no lo sentí. Porque ya no era el hombre que reaccionaba a la traición. Era el hombre que preparaba la revelación final. Lo primero que noté fue la facilidad con la que se reía cuando pensaba que no la estaba viendo. Estaba agachado en la parte trasera del armario del pasillo de Mark, con el teléfono en la mano, la lente de la cámara asomándose por una rendija entre el marco y la puerta. El armario olía a colonia vieja y a ropa olvidada. Me dolían las rodillas. Contenía la respiración, pero no me moví. No podía. Lena llegó a las 7:42 de la tarde puntual. La observé a través de la cámara de la entrada que Mark había instalado esa misma semana por sugerencia mía, un simple timbre con vídeo y audio. Solo otra mejora silenciosa en el plano de la verdad. Llevaba el mismo abrigo que le compré la Navidad pasada, el que fingió odiar pero nunca dejó de usar. Su golpe en la puerta fue suave, familiar, como si perteneciera allí. Mark la dejó entrar, y así, sin más, la máscara volvió a caer. Oh, Dios mío. Este lugar todavía huele a tirrio, pasando a su lado como si fuera la dueña del apartamento. Lo he echado de menos. Mark se mantuvo distante, como acordamos. Cortés, modesto. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, su voz un poco demasiado casual. Ella sonrió, dejó su bolso en la encimera y se acercó. No, no he venido a por bebidas, dijo, bajando la voz. Luego empezó con pequeños toques. Esa risa que no había oído en meses. Los dedos recorriendo su pecho, su cuerpo inclinándose con la facilidad de alguien que lo ha hecho antes. Y cuando lo besó, suave, lento, como si estuviera reviviendo un recuerdo, mi mano tembló, pero seguí grabando. Porque los sentimientos ya no importaban, solo los hechos. El vídeo capturó cada segundo, las promesas susurradas, las líneas que se habían cruzado mucho antes de esa noche. En un momento dado, se apartó y suspiró. Ya no soporto fingir en casa. Es tan distante. Es como vivir con un fantasma. Mark no respondió. Solo miró una vez por encima de su hombro hacia el pasillo donde yo estaba escuchando. Esa era mi señal. Después de unos cuantos besos más, Mark se apartó suavemente y miró la hora. Tengo que irme, dijo rápidamente. Turno de noche. Ella hizo un puchero, pero asintió. Vale, lo dejamos para otro día. Él sonrió tensamente. Sí, pronto. La acompañó a la puerta, le ofreció un breve adiós. Ella se fue sin mirar atrás, y luego la puerta se cerró con un clic. Esperé hasta que el propio Mark abrió el armario. No dijo una palabra, solo me miró fijamente, la culpa colgando de él como ropa húmeda. Salí lentamente, estirando las piernas rígidas, con el teléfono todavía en la mano. Mi corazón no se aceleraba. Debería haberlo hecho. Debería haber sentido algo primitivo. Rabia, dolor, vindicación. Pero todo lo que sentía era quietud. Me dijo que yo era un fantasma, dije en voz baja, repasando sus palabras en mi mente. Curioso, nunca he visto a un fantasma grabar un beso en vídeo. Mark hizo una mueca. No la toqué después de eso. ¿Lo viste? Lo hice, dije. Y te lo agradezco. Se sentó en el borde del sofá, con la cabeza entre las manos. No me quiere, tío. Solo usa a la gente. Les hace sentir especiales, como si fueran los únicos en la habitación, pero no es capaz de algo real. Asentí, guardando finalmente el teléfono en el bolsillo de mi abrigo.
No me estás diciendo nada que no sepa ya. Levantó la vista. ¿Y ahora qué? Ahora dije, erguido, ahora me voy a casa. Y le di una sonrisa que no era una sonrisa. Ahora duermo en la misma cama que mi esposa, le preparo el desayuno por la mañana y finjo que todo es perfecto. Mark se estremeció. Hasta que llegue el momento, añadí. Me di la vuelta y salí del apartamento. El aire nocturno me golpeó con un frío silencioso. No miré atrás, porque no lo necesitaba. La evidencia ya era mía. La mentira ya no era suya para protegerla. De vuelta en casa, todo estaba exactamente como lo dejé. Demasiado limpio, demasiado silencioso, demasiado cuidadosamente arreglado para la ilusión de paz. Las luces de la sala de estar estaban atenuadas. Una vela ardía en el alféizar de la ventana. Una de las favoritas de Lena. Algo de lavanda, suave e inofensivo. Ella estaba arriba. Podía oír el leve crujido de las sábanas, el chirrido del colchón mientras se daba la vuelta en la cama. Quizás estaba soñando. Quizás con Mark, quizás consigo misma, proyectada en algún trágico foco, victimizada e incomprendida. No me importaba. Entré en el estudio, cerré la puerta detrás de mí y me senté en el escritorio. Del bolsillo de mi abrigo, saqué el teléfono. El vídeo ya había sido copiado a una memoria USB antes, en casa de Mark, pero lo vi una vez más, no para sentir nada, solo para recordar cómo es la certeza. Cada palabra, cada beso, cada mentira en los labios de Lena estaba preservada en alta definición. Ya era casi aburrido. Abrí el cajón inferior del archivador, el que ella nunca tocaba, y saqué una simple carpeta de Manila. Dentro, capturas de pantalla impresas de las conversaciones de texto que Mark me había dado, su calendario de reuniones, la cronología que yo había escrito, su declaración firmada, y ahora una unidad USB pulcramente etiquetada. Lo deslicé todo en la carpeta, la sellé y la volví a colocar en el cajón. Giré la llave en la cerradura. 2 clics. Final. Ese fue el momento en que se hizo real. No solo la traición. No solo el colapso. El final. Ya no estaba enojado. Esa fase había pasado. No la odiaba. No realmente. Simplemente la veía por lo que era. Una actuación. Una ilusión bonita y largamente practicada, sin núcleo debajo. Miré alrededor del estudio, las estanterías que construí, los certificados enmarcados en la pared, la silla donde solía leer mientras ella reía en la otra habitación. Esto solía ser un lugar de consuelo. Ahora era una bóveda, un laboratorio, una sala de guerra con una sola arma, la verdad. Arriba, oí movimiento. Su voz, suave y somnolienta, me llamó, cariño, ¿vienes a la cama? Esperé un segundo, y luego otro. Si dije con voz uniforme, solo estoy terminando algo. Sus pasos acolchados volvieron hacia la cama. Miré el cajón cerrado con llave un momento más. Sin fuego, sin drama, solo un cierre, doblado pulcramente en un archivo. Luego apagué la luz, caminé por el pasillo y dormí en la habitación de invitados con la puerta cerrada, ignorando el débil golpe que dio alrededor de la 1 de la mañana, fingiendo que estaba demasiado dormido para oírla. El silencio entre nosotros había dejado de ser incómodo. Ahora era estrategia. Me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque estaba listo. No había temblor en mis manos. Ni dudas, solo la quietud que llega cuando ya has ensayado cada paso. Y sabes que el final ya no está en duda. La maleta la había hecho la noche anterior. Ropa, documentos, cargadores, todo lo que necesitaba y nada que no. Dejé el cepillo de dientes. Podía comprar otro. Dejé la corbata que me regaló por mi cumpleaños. Dejé la taza con mejor marido impreso en letras desvaídas. Trofeos de una vida que ya no existía. La casa estaba silenciosa, envuelta en la niebla de la madrugada. Bajé las escaleras como lo había hecho 1000 veces, pasando por la pared de fotos, por la sala donde una vez bailamos borrachos después de Año Nuevo, por la chimenea que no se había usado en meses, y coloqué el sobre en la mesa de la cocina. Era grueso. Papeles de divorcio, el archivador completo de pruebas, mi declaración escrita, notariada,
todo lo que ella pensaba que podía enterrar, expuesto en blanco y negro. No había carta, ni despedida, solo un post-it en el frente, ya lo sabes todo. A las 6:12 de la mañana, abrí la puerta. A las 6:13, la cerré detrás de mí. Y a las 6:15, me había ido. Sin un portazo dramático, sin una última mirada lacrimosa a la casa, solo el silencioso crujido de los escalones de la entrada bajo mis zapatos y el susurro de los neumáticos por la carretera. Ella ni siquiera se despertó. Pero lo haría. Finalmente, bajaría las escaleras a trompicones con su bata, todavía somnolienta, esperando café y huevos y la habitual ilusión matutina. En su lugar, encontraría una mesa sin desayuno, sin marido y la verdad al desnudo. Llamaría, enviaría mensajes, probablemente algo furioso primero, luego sentimental, luego culposo, luego desesperado. No respondería a nada de eso. Algunas cosas no merecen un cierre. 3 semanas después, nos sentamos en lados opuestos de la sala del tribunal. Vestía de negro, dramática y con los ojos hundidos, como si estuviera de luto por una vida que ella misma había quemado. No habló. Su abogado hizo todo el trabajo, intentó torcer las cosas, proyectar sombras, reformular los hechos. Pero los hechos no se doblan cuando están en cámara. Cuando se reprodujo el vídeo, su rostro no se movió, no se contrajo, solo miró al frente como si, tal vez, si no parpadeaba, no sería real. Pero lo era. La decisión del juez llegó rápido. Custodia del perro, derechos de propiedad, división limpia de bienes, con un claro favor hacia mí. Salí de ese juzgado no con victoria, sino con paz. Eso es lo que pasa con la justicia. No siempre ruge. A veces firma un documento y te devuelve tu nombre. De vuelta en mi nuevo apartamento, más pequeño, más tranquilo, mío. Desempaqué en silencio. Nadie enviándome mensajes para que comprara leche. Ninguna media vida esperando en la sala de estar. Solo el tintineo de la cristalería al ser guardada y el zumbido de la nevera. Era extraño lo fácil que era respirar cuando no te estabas ahogando en la simulación. El teléfono vibró una vez. Su nombre se iluminó. Lo puse boca abajo. Luego me senté en el balcón con una cerveza y observé la puesta de sol sobre el horizonte como si nada se hubiera roto nunca. Porque tal vez, al final, no se había roto. Tal vez solo había revelado lo que nunca estuvo entero para empezar. Un mes después, estaba sentado en un bar al que nunca había ido antes. No era el tipo de lugar que Lena y yo hubiéramos elegido. Demasiado informal, demasiado poco pulido. El suelo crujía, la pintura se desconchaba en las esquinas, y el camarero tenía un tatuaje de una ardilla sosteniendo un martini. Pero era real. Eso era lo que estaba aprendiendo a buscar ahora. Cosas que no pretendían ser nada que no fueran. Estaba a la mitad de una copa, algo oscuro y fuerte, cuando una mujer en la mesa de enfrente hizo una broma sobre primeras citas terribles. Nos reímos, el tipo de risa real que no viene con condiciones. No coqueteé. No exactamente. Aún no estaba listo para eso. Pero me permití disfrutar del momento. Entonces la puerta se abrió detrás de mí. No necesité darme la vuelta. Conocía ese ritmo en los pasos, la pausa cerca de la entrada, la mirada inquisitiva por la habitación como si estuviera buscando fantasmas familiares. ¿Lena? Miré el espejo detrás de la barra. Se veía diferente. El tipo de diferente que no proviene del cambio, sino de la ausencia de ilusión. Sin maquillaje, sin actuación, solo ella, desprotegida, y no del todo por elección. Me vio, y por una fracción de segundo, vi el destello en sus ojos. Reconocimiento, arrepentimiento, la pregunta que no se atrevía a hacer. No la saludé, no sonreí, no ofrecí ni una sola línea de diálogo. Solo un asentimiento, un pequeño y simple asentimiento como el que le das a un extraño que una vez conociste en una vida diferente. Ella bajó la vista y siguió caminando. Sin palabras, sin confrontación, solo el silencio de un pasado que ya no tenía poder. Volví a mi bebida. La mujer a mi lado me preguntó si quería compartir un plato de patatas fritas. Dije, claro. Y eso fue todo. Sin un monólogo dramático, sin una melodía inquietante que se elevara en el fondo,
solo el sonido silencioso de una puerta cerrándose detrás de alguien que ya no poseía un pedazo de mí. Verás, solía pensar que la traición era el final de algo sagrado. Pero no lo era. Era el principio de recordar quién era yo antes de dejar que alguien reescribiera mi valor. ¿Y esa? Esa fue la verdadera historia desde el principio.